Adesso abbiamo un altro invitato che viene dalla Spagna, Henry Molano, lui è un giornalista colombiano e ci parla del ruolo dei mezzi di comunicazione nel conflitto in Colombia. Un applauso, grazie. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Le agradezco a los compañeros y a las compañeras que me contactaron para poder estar aquí, a la diputada que conocí hoy y que además me ha emocionado porque ha estado en Colombia y ha conocido de primera mano lo que pasa allí, lo que está pasando y lo que se está intentando hacer. Mi nombre es Henry Molano, soy de Colombia, llevo 18 años viviendo en España, vine como solicitante de asilo y obtuve el estatuto de refugiado, soy periodista. Hablando todo, ya había preparado también la intervención, aquí la tengo y mañana debatiremos y hay propuestas, pero yo creo que voy a hablar un poco más desde la emoción y por todo lo que estamos viendo. Yo soy hijo y nieto de campesinos que emigraron a Medellín, de gente que se fue a vivir en un barrio obrero, y yo quiero contar esta historia desde ahí porque yo creo que eso nos hace entender mucho más también el conflicto o estas historias de conflicto colombiano. La mayoría de campesinos o muchos de las familias de las que provenimos nosotros tuvieron que dejar el campo por esa violencia en la que se vivía en el campo para poder proteger a sus hijos y a sus hijas. Llegaron a vivir en las ciudades, en barrios obreros, donde la única presencia del Estado que veíamos era cuando habían batidas del ejército que perseguía a los muchachos que no tenían la libreta militar y los perseguía como en la época de la esclavitud para llevárselos a otro lado. A la fuerza se los llevaban a prestar el servicio militar obligatorio, que en ese entonces era de 2 años, que no estaba profesionalizado y que tenían que ir por la fuerza. Era la única presencia del Estado, excepto de alguna escuela pública y algún centro de salud, sin ningún tipo de atención de verdad, o sea, sin recursos. Yo recuerdo que las calles se pavimentaron porque los vecinos se juntaron a pavimentar las calles. Eran barrios de calles destapadas, de calles sin pavimento, sin acueducto, y fueron los vecinos en ese trabajo comunitario en el que construyeron comunidad, en el que hicieron los barrios, en el que se ayudaban a construir sus casas unos a otros. En ese entorno crecí, pero cuento eso ¿por qué? Porque yo también hago parte de una generación, y lo digo, yo me crié en un barrio que se llama 12 de octubre, Medellín y 12 de octubre, Castilla y Pedregal, una esquina donde se juntan los 3 barrios en Medellín, y éramos 18 muchachos más o menos, 20 de mi edad, y estamos vivos 4 solamente. Los que de alguna manera sus familias eran un poco más estructuradas y sabían que la única herramienta o el único camino que podía cambiar la situación, su situación, era la educación. Entonces yo creo que esto, ahora que estamos hablando de reconstruir o de construir un nuevo país, tenemos que enfocarnos en eso, en educar y en informar, porque paradójicamente, o sea, yo veía todas esas cosas que pasaban y me criaba oyendo noticias de 2 o 3 canales que eran los únicos que existían entonces, las grandes cadenas que ahora hacen parte de los conglomerados Prisa, que es un grupo español como Caracol, o RCN, que hace parte de un conglomerado de empresas que, más allá que informar, es como tengo refrescos, tengo gaseosas y tengo un medio de comunicación. Yo lo que quiero es hacer dinero también con ese medio de comunicación. Lo que cuente o lo que no cuente, me da igual. Eso fue lo que crecí escuchando y oyendo esa versión oficial. Durante muchos años, los medios en Colombia lo único que han hecho es repetir las versiones oficiales, dividirnos a los colombianos y a las colombianas entre buenos y malos, entre sospechosos y gente de bien, que cuando uno se da de bruces con esa gente de bien, yo me pregunto por qué le denominan así si de bien no tiene nada, si esos mismos son los que se han repartido el país y esos mismos son los que nunca han mandado a ninguno de sus hijos a la guerra, porque además de los muertos en esa guerra, de uno y otro bando, digo, de la guerrilla, del ejército o incluso de los paramilitares, no los pusieron los que tienen el dinero y no los pusieron los que siguen teniendo el dinero y a esos que los denominamos oligarquías.
que ya ni siquiera son eso, porque eso se han dilucidado y tramado. A todo esto le sumamos todo el fenómeno del narcotráfico y ya es que el sancocho nos sale explosivo. Plato nacional, en el que mezclamos muchas cosas. Porque esa fue la herramienta básica, y como bien lo dijo, de unos y otros para desestabilizarse, para hacer caja o para tratar de fortalecerse. En situaciones como las negociaciones de paz y el postconflicto, los medios de comunicación jugamos un papel muy esencial. Yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Antioquia, ahí estudié periodismo, estudié también en la Universidad Nacional de Medellín Bellas Artes, y empecé a trabajar, a hacer unas prácticas en un telediario de Medellín, y un día me llamaron de una señora de Bogotá, me dijo: hola Henry, soy Daisy y quiero que se venga a trabajar con nosotros. Yo no sabía quién era Daisy Canoni, era una de las figuras del periodismo de Colombia, y se estaba creando lo que ahora es Canal Caracol. Eso era 7:30 Caracol y Noticiero Nacional en una unidad. Empecé a trabajar con ellos y todo esto, pero me di cuenta que seguían contando, y yo era parte de ese contar las versiones oficiales. Llegábamos muchas veces antes que los militares o que los servicios de emergencia a los lugares donde había habido masacres. Y la gente nos decía: gracias por venir, porque por lo menos si ustedes lo cuentan no nos siguen matando. Mentiras, yo me sentía muy mal porque les seguían matando, aunque lo contáramos. Y aunque los corresponsales quisiéramos contarlo, luego lo que llegaba y lo que emitían nuestros medios en Bogotá estaba totalmente edulcorado, y si no manipulado, sí muy tocado y muy sesgado. Ahí es cuando me doy cuenta que ante ese contexto altamente politizado y polarizado, como el colombiano, el trabajo y la responsabilidad de los periodistas son cruciales para facilitar la construcción de nuevas vías de entendimiento y reconciliación. Lastimosamente no ha sido así durante estos años de conflicto, pero nunca. Y podemos ver cómo durante años, cuando se empezaron a crear, o cuando se fomentó la creación de los paramilitares, que ya existían y lo contaron muy bien haciendo historia, desde la compañera, desde las bananeras, la Liberty Fruit Company, cuando ordenó masacrar a los trabajadores, han ido cambiando de nombre. Y luego, cuando yo era un joven que llevaba un año apenas ejerciendo el periodismo en Medellín, estuve en una rueda de prensa de un entonces gobernador de Antioquia, que luego fue presidente 2 veces y ahora es senador. No sé cómo lo aguantamos, cómo lo elegimos. Y él estaba muy orgulloso anunciando la creación de las Convivir, cooperativas de vigilancia ciudadana. Yo estaba ahí en la rueda de prensa, y todos, incluso todos los medios celebraban, y las notas fueron en tono positivo. Cuando él dijo que iban a darle unas radiecitos y unas carabinitas, y eso que era ayuda para que los ciudadanos, los campesinos, ayudaran a la fuerza pública en perseguir esa serpiente tan mala que era la guerrilla, sin explicar todo lo que había atrás. Esto degeneró en el paramilitarismo, en las autodefensas, y cuando después de muchos años, exactamente el año pasado, tuve la oportunidad, el año pasado, sí, pero este mismo año, este mismo año, tuve la oportunidad de volver a ver cara a cara a este entonces gobernador de Antioquia, ahora expresidente, dando una conferencia en Madrid, en la Casa de América, junto con otro expresidente que se llama Andrés Pastrana, y junto a un expresidente español que seguramente le suena porque le gusta mucho eso de las guerras, un señor de apellido Aznar. Los tres haciendo campaña contra el proceso de paz en Colombia, y antes de cuando ya se estaba a punto de firmar, y le pregunté por las Convivir y si él recordaba que eso fue el germen, uno de los gérmenes del paramilitarismo. Me llegó a decir que es que me informara, que yo no sabía del país porque llevaba mucho tiempo viviendo fuera. Y ahí me llamó la atención, porque la pregunta era: claro, yo me vine fuera porque me salí amenazado por esos paramilitares que usted mismo creó. En últimas, cuando se crearon estos grupos, casi que les hacen la ola a los medios de comunicación, y podíamos ver a grandes figuras del periodismo que hoy dirigen canales internacionales, como la señora Gurizati, directora de NTN 24, un canal que tiene en la mira a Venezuela y a todo lo que suena a izquierdas, entrevistando de tú a tú a Carlos Castaño, uno de los asesinos más grandes y de los criminales más bestiales que haya parido este planeta. Ahí es cuando me pregunto sobre la independencia de los medios de comunicación.
y sobre la posibilidad de los periodistas de verdad informar cuando están en estos grandes conglomerados en los que realmente lo único que les interesa es el capital y la manipulación de aquellos que reciben esa información. Porque obviamente cuando usted le pregunta a un colombiano o a una colombiana de los que viven dentro del país por la guerrilla, por alguna cosa, ellos te van a dar la versión que ven en esos canales, grandes canales privados, y vuelvo a decir con nombre propio, RCN, Caracol, y entonces esa es la realidad que ellos se dibujan. Por eso, y la propuesta, y mañana vamos a debatirla mucho más, cuando lo peor sucedió cuando esos medios se empezaron a convertir en actores armados del conflicto, y ahí me puse a rastrear y encontré un artículo de un periodista que se llama Gustavo Adolfo Flores Garzón, de 2016, para una web resumen latinoamericano, donde él contaba una historia como cuando siendo estudiante le preguntó a un profesor de ética, o afirmó delante de un profesor de ética, eso de que los medios de comunicación se habían convertido en actores del conflicto. El profesor de ética se apresuró a decirle que cómo se atrevía a decir eso, y él se ratificó diciendo que los medios de comunicación tienen por arma la información y así toman partido para incidir positiva o negativamente en lo que pasaba en ese país y en otros lugares. Yo creo que ahora, cuando estamos hablando de un nuevo país o una nueva sociedad, aunque se siga llamando Colombia, tenemos que tener en cuenta esos dos puntos: la educación, porque desde mi experiencia particular es lo único que me posibilitó salir de ese entorno en el que tenía todas las papeletas para no estar sentado aquí contándoles a ustedes esto, y la información independiente, la información que ha empezado a generarse tanto en Colombia y en otros lugares, porque no solamente en Colombia se limita el derecho a la información. Yo llevo 18 años viviendo en España, trabajé durante muchos años en la televisión española, en Telemadrid, en otros canales, hasta que me decidí a participar en política en España, con un grupo que se llama Podemos, y ya desde ahí nadie me contrató más. Entonces hemos montado con unos amigos una radio online, independiente, y esas son las propuestas que creemos, y a partir del trabajo de mañana, que se deben articular para crear de verdad una sociedad más equilibrada, más justa, y sobre todo donde todas y todos, y además hay que empezar con ese lenguaje incluyente que tanto miedo les da a alguno, lo de la ideología de género, y que fue uno de los puntos por el que perdió o ganó el no de Uribe en la primera pregunta, por toda esa propaganda negra. Es la que nos tenemos que hacer, es ponernos en el lugar del otro, acercarnos a los sentimientos del otro y de la otra, y saber que las dos únicas herramientas, porque ahora se ha firmado la paz, pero no tenemos nada logrado, el trabajo comienza, y las dos únicas herramientas son la educación con equidad, igualdad de oportunidades, y unos medios de comunicación más abiertos, más independientes y con una mayor proyección. Es ahí donde esos medios nuevos son necesarios más que nunca, y donde esos medios tienen que ir a la gente, a los barrios, a los pueblos, a los periodistas ciudadanos. Muchas gracias.